gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que Dios los acompañe. El día de hoy estamos en un nuevo capítulo de este podcast llamado Politecos Podcast, versión Ciencia Política, en la carrera de Ciencia Política. Estamos el día de hoy con un invitado muy especial, nuestro docente y licenciado, el licenciado Luis Alberto Hurtado Rodríguez. Pero antes de ir a empezar este podcast, queremos hacer un breve preámbulo para explicar por qué se está dando. Les quería decir que en base a nuestras alianzas, el Centro de Investigación Regional, Nueva Generación Política Universitaria, GPU, el Centro Interno de la Carrera de Ciencia Política, Dirección de Carrera y por último el MUN de la carrera de Ciencia Política, el Polis Moon Science, estamos realizando un ciclo de conferencias / podcast para poder promocionar lo que se va a hacer, lo que se hará en esta carrera, este gran evento interuniversitario del 1 al 4 de septiembre. Entonces, dicho ese preámbulo, quiero agradecer principalmente, gracias licenciado por venir el día de hoy. El licenciado Luis Alberto Hurtado Rodríguez va a ser nuestro invitado especial. Yo voy a ser su presentador, Daniel, el universitario de la carrera, Daniel Document Saldaña. Y quiero empezar con esta pregunta, licenciado, como para que nos dé un poco del conocimiento que nos trae. Quiero preguntarle quién fue, en este caso, quién fue Adam Smith. ¿Qué fue lo que nos trató de transmitir en sus dos libros? Y aún más, como lo entendemos, cómo se mueve la política y lo político a día de hoy, cómo esa explicación de su libro ha sido utilizada a intereses propios a lo largo de la historia. Muchísimas gracias, estimado Daniel Document. Muy agradecido por la invitación. Un saludo especial a la audiencia que nos acompaña el día de hoy y una vez más agradecido por la invitación y la iniciativa académica, Muchas ¿no? gracias. Por parte del programa. Bueno, respondiendo a la pregunta de Adam Smith. Adam Smith es un filósofo y economista considerado el padre de la economía moderna. Claro. Sentó las bases de lo que hoy se conoce como economía, ¿ya? Un intelectual en su época, es referente de la ilustración escocesa, ¿ya? Él nació en 1723, murió en 1790 a la edad de 67 años. Nació en Kirkcaldy, en la zona este de Escocia, cerca de Edimburgo. Y bueno, él escribió dos grandes obras. La primera obra publicada en 1759, La teoría de los sentimientos morales. Y la segunda obra que lo llevó a tener fama a nivel mundial es una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, ¿ya? Precisamente es la obra que vamos a desarrollar el día de hoy. Y no sé si es un dato cierto, pero creo que esa obra salió el mismo año de la independencia de los Estados Unidos. Así es, correctamente. Este 4 de julio, los Estados Unidos celebró 250 años de su independencia de la corona británica, ¿ya? La coincidencia es de que esta obra, La riqueza de las naciones, cumplió este año 250 años. Vaya coincidencia, ¿no? Vaya coincidencia, de hecho. Y justo para el país que es más capitalista. Bueno, desarrollando la idea de Adam Smith, algunas ideas sobresalientes. Él habla de la división del trabajo, de la mano invisible, del comercio, habla de cuáles deben ser las funciones principales del Estado en la economía. Bien, entonces, ¿qué le parece si empezamos con la que más llamativa, más en el contexto que se escribió? ¿De qué trata, no solo de qué trata la división de trabajo de Adam Smith, sino cuál es la contraposición a lo que está escribiendo? Ese contexto en el que le era necesario exponer una necesidad de división de trabajo en el tiempo que vivía. Bueno, él comienza haciendo una crítica al mercantilismo, puesto que ellos sostenían que un país, una nación, es rica por la acumulación o cantidad de oro y plata que tuviese.
él refuta esa idea y dice, no, no es así. La riqueza de una nación está en la capacidad de producción de bienes o servicios, que es a través del trabajo, ¿ya? Él desarrolla la división del trabajo tomando como un ejemplo muy famoso la fábrica de alfileres, La ¿ya? fábrica de alfiler, claro. Esta pequeña fábrica donde habían 10 trabajadores que desarrollaban su trabajo y, como se dice, al final de una jornada Ajá. producían cierta cantidad, ¿ya? Entonces él propone de que ese trabajo que ellos desarrollan puede ser dividido en 18 operaciones o tareas especializadas, Ya. puesto que la división del trabajo permite la especialización de ciertas tareas, ¿ya? Permite la eficiencia, que es muy importante, ¿ya? Y por sobre todo la productividad, ¿ya? Esa es la idea central de la división del trabajo. Claro, y no solo, como dijo usted, esa división de trabajo genera aún más trabajo, ¿no? Esa especialización, ya no todos somos creadores de alfileres en este caso, sino somos especializados cada uno en un término de la creación del mismo. Eh, Esta división del trabajo se escribe bajo productividad, ¿no? Como dijo, productividad, eficiencia y una crítica al mercantilismo, ¿verdad? Así es, correctamente. Eh, Desarrollando un poco más el ejemplo de la fábrica de alfileres, ¿ya? Un trabajador producía, si se involucraba en todos los procesos, Claro. hasta 20 unidades, ¿no? ¿Ya? Lo que hace la división del trabajo es precisamente dividir las tareas, ¿ya? Para que entre los 10 trabajadores que habían, ya ellos, como se dice, producían una cantidad de 48.000 unidades de alfileres. Claro. Si hacemos número, el promedio por cada trabajador es de 4.800 unidades. Ah, Entonces vemos que la división del trabajo de manera exponencial logra, como se dice, tener mayor productividad, ¿no? Y eficiencia. bien. Otro punto destacable del ya fallecido Adam Smith, este filósofo expone la teoría o el concepto de una mano invisible que mueve los mercados. Quería preguntarle justo eso, ¿de qué trata esta mano invisible y la contraposición que creo que es el comercio que estaba sujeto al Estado en esos tiempos, ¿no? Muy bien. Él habla de la metáfora que es muy famosa igual, citada tanto en la obra de la teoría de los sentimientos morales. Él habla de una mano invisible. Si nosotros imaginamos una mano invisible donde en un mercado se encuentran los compradores y los vendedores, ¿ya? Esta mano invisible hace que, por ejemplo, ¿qué es lo que lo mueve al comprador estando en un mercado? ¿Consumir? Consumir para satisfacer una necesidad, Claro. ¿ya? ¿Qué lo mueve al vendedor? Al vendedor lo mueve un interés, ¿ya? Particular de poder generar ganancias, pues, ¿no? Beneficio que permita, como se dice, cumplir con sus expectativas, pues, ¿no? ¿Ya? Porque toda persona que monta un negocio, pues es con la finalidad de poder obtener ganancias, pues, ¿no? Y asimismo poder mejorar sus condiciones y calidad de vida, ¿no? Claramente. Y, pero más en ese contexto, creo que el Estado está regía todos los sectores, ¿no? Hasta el comercio. Muy importante eh, resaltar de que el Estado, dice Adam Smith, no debe intervenir Ujú. de manera directa, ¿ya? En la economía, ¿ya? Más adelante vamos a desarrollar de que él debe eh, dedicarse a 3 funciones principales, ¿ya? Entonces, en un libre mercado, para que entendamos cómo funciona la mano invisible, en un libre mercado, a través de la oferta y la demanda, ¿ya?
los precios, como se dice, los fija el mercado. Claro. ¿Ya? Ejemplo sencillo y contextualizándolo en nuestros tiempos. Actualmente en Bolivia, ¿existe algún ente, alguna entidad que regula los precios en el mercado? Le pregunto, Daniel Document. ¿Algún ente que regula los precios del mercado? Actualmente creo que netamente la oferta y la demanda, ¿no? Podemos nosotros señalar que eh, no hay un ente, ¿ya?, que regule los precios, porque si vamos nosotros ahorita mismo al mercado, los precios no están regulados, pues, ¿no? ¿Se da lo que es el libre mercado? Claro que sí, pues, ¿no? Ujú. Entonces, es precisamente lo que habla Adam Smith, de que en el mercado donde están la oferta y la demanda, los precios lo determina el mercado. Ya. Y de, sabemos que, sabemos que los ejemplos anteriores de la historia pueden ser plasmados incluso en nuestra actualidad, porque una de las cosas que estaba viendo mientras él estudiaba era el monopolismo. Cómo a base de estos conceptos los comerciantes más poderosos tenían el control de los productos y el control de los precios. ¿Qué decía Adam Smith en base a lo que era el monopolismo? Él hace una dura crítica, ¿ya?, a el monopolio, porque las grandes corporaciones, grandes terratenientes, ¿ya?, de esa época podrían beneficiarse, porque ¿qué ocurre si hay monopolio? Ujú. Primero, que gozan de ciertos privilegios que le pueda dar, como se dice, el Estado, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta de que el monopolio fija los precios, ¿ya? Y el producto o servicio que ellos presten o brinden a la sociedad, pues, como se dice, no hay dónde quejarse, ¿ya? Si los precios o el producto o el servicio es de mala calidad, ¿ya? Entonces él hacía dura crítica al monopolio, ¿ya? Bien. Eh, en la actualidad, volviendo a la actualidad, y más a Estados Unidos, que es como el principal exponente del pensamiento de Adam Smith, del capitalismo, del libre mercado, vemos como realmente en la actualidad, al menos en Estados Unidos, varias empresas farmacéuticas, de comercio, aunque parece como que son de diferentes empresas, hay siempre una a la cabeza que las tiene compradas todas. No sé si sabes de eso. Es decir, como un falso multipolio que está comandado por uno. Eso es interés de Estado, ¿no? El que varias empresas que tienen sus precios, parece que compiten, pero realmente se rigen bajo una. ¿Eso pasa en la realidad? Es importante señalar de que eh, puede existir, ¿ya?, ciertos privilegios, ¿ya?, a ciertas empresas, porque depende mucho de la medida, el sistema económico eh, que en este caso, como se dice, el gobierno, ¿ya?, adopte, pues, ¿no? ¿Ya? Puede que adopte, como se dice, políticas proteccionistas, pues, ¿no? ¿Ya? Que beneficien, como se dice, a ciertas empresas, pues, ¿no? Ya, ¿Ya? claro. Bien, antes de entrar con lo que es el comercio de David Ricardo, quiero preguntarle, tenemos un ejemplo de Estados Unidos, bien, lo tenemos bien ejemplificado, pero ahora, ¿qué otro ejemplo podríamos encontrar contrapartidario a ese que evoque Estado y comercio como uno solo? O que un Estado que trate de manejar los precios, los comercios, lo que se vende, su efectividad o su contrapeso. ¿En la actualidad existe? ¿Ha existido? Para responder la pregunta muy interesante que usted realiza, es importante señalar que para que exista esa situación y partiendo
sobre la obra de La riqueza de las naciones, uno de los que desarrolló a partir de las teorías de Adam Smith es David Ricardo, ¿ya? Él era miembro del Parlamento británico, ¿ya? Y por el otro lado, la contraposición, ¿ya? Podemos ver a Karl Marx, ¿ya? Karl Marx. Que él, como se dice, escribió su obra El Capital justamente para realizar críticas a la obra de Adam Smith, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta más concreta, podemos ver de que a través del socialismo, el comunismo, el Estado es el que se hace cargo, ¿ya? De los medios de producción, ¿ya? ¿Entraría ahí entonces la Unión Soviética? La ex Unión La de ex Unión República Socialista, claro que sí, pues, ¿no? Pero poniendo ejemplos, Corea del Norte Corea del Norte. puede ser un ejemplo bien concreto, ¿ya? Regímenes que son bastante cerrados, ¿no? ¿Ya? Que si usted busca ahorita en este momento desde su dispositivo móvil, podemos evidenciar de que no existen, como se dice, imágenes satelitales de la ubicación precisa de alguna calle, algún comercio, ¿no? Claro, claro. Las restricciones, entonces, de estos regímenes. Bueno, Sí. Bien, entonces, ya hablando, mencionando, quiero escuchar un poco de esta clase de diferencias de interpretaciones entre David Ricardo con el tema de la ventaja comparativa, de Adam Smith, la ventaja absoluta, y más aún de algo que incluso ha impactado casi al nivel de Adam Smith, que es la percepción de Marx en el mundo. bueno, les mencionaba en la intervención de que el Estado, que en la obra Adam Smith lo llama el soberano, ¿ya? El Estado, más preciso, debe cumplir tres funciones principales, ¿ya? Primero, la defensa nacional del territorio contra enemigos, ¿ya? Que puedan invadir, pues, ¿no? Precisamente el territorio. Ahora la pregunta, tomando como referencia los Estados Unidos, Estados Unidos tiene uno de los ejércitos militares más poderosos del mundo. ¿Cumple con ese requisito? Seguridad, sí. El segundo, él hace referencia de que el Estado debe ocuparse, debe garantizar, como se dice, la justicia, la seguridad de sus habitantes, pues, ¿no? Y aquí él hace una reflexión, ¿ya? De que la justicia, ¿ya? Debe estar separada de el poder ejecutivo. Porque ¿qué ocurre si el poder ejecutivo está de la mano de la justicia? Ahí vamos a poder evidenciar hechos de corrupción, pues, ¿no? Claro. ¿Ya? Y que va a favorecer, como se dice, al que va a ser una especie de árbitro y juez, o árbitro jugador, ¿ya? En tercer lugar, él plantea de que el Estado debe garantizar con infraestructura, ¿ya? Llámese caminos, puentes, ¿ya? Para que un pequeño productor pueda transportar sin ningún inconveniente los productos que va a hacer llegar al mercado, ¿ya? La pregunta referente a los Estados Unidos, ¿cumple con estas tres condiciones? Cumple. Desde luego que sí, pues, ¿no? Entonces no es coincidencia que Adam Smith conoció a uno de los padres fundadores, como es Benjamin Franklin, ¿ya? Que fue uno de los personajes que colaboró en la elaboración de el Acta de la Independencia y la redacción de la Carta Magna de los Estados Unidos. Bien.
volviendo creo que específicamente al punto 3 de los deberes del Estado según Adam Smith, que es la provisión de lo básico, la educación, la seguridad, la salud. Creo que mucha gente hoy en día tiene el concepto de que el capitalismo, el liberalismo, hace un contrapeso a lo público e inspira más a lo privado. Pero me parece que Adam Smith trataba de proteger lo público, aquello que lo privado no tenía que hacerse cargo, como en sus tiempos, en el caso de sus tiempos, puentes, los caminos, la educación pública, la salud. Entonces, ¿cómo lo interpretamos o cómo se ve en el día de hoy esta interpretación? Eh, una pregunta que sería bastante interesante es cómo vamos a financiar todas estas infraestructuras, ¿ya? Él señala que los impuestos que ya están establecidos, ¿ya? Deben, como se dice, tener, llamémosle así, un control moderado, ¿ya? En otras palabras, como se dice, no incrementar los impuestos, pues, ¿no? ¿Ya? Porque estamos hablando de su idea principal, lo que es eh, atraer, como se dice, inversiones, ¿ya? Para que puedan aportar al crecimiento y el desarrollo de la nación, pues, ¿no? ¿Ya? Muy importante igual resaltar que Adam Smith, eh, un intelectual visionario, que si nosotros leemos su obra anterior, que fue publicada en 1759, vamos a poder ver de manera más completa la visión que él tenía, ¿no? Hoy, a 250 años de su publicación de La riqueza de las naciones, pues muchas de las ideas están vigentes, pues, ¿no? Claro, claro. Otra cosa, siempre haciendo énfasis en el ejemplo más grande, eh, ahora, el Estados Unidos de ahora, más que nada Donald Trump, eh, él cuando entró quiso tener un poco el control de los aranceles, ¿no? El control arancelario, qué entra, qué no entra, por cuánto no entra. Ese estilo de actitud en el sentido del comercio, en comercio internacional, en este caso, en importaciones y exportaciones, ¿no vendría a ser un poco disruptivo con lo que es el pensamiento de Adam Smith? En cierta medida sí, Ujú. porque como que hay contradicciones, pues, Claro. ¿no? ¿Ya? Porque cuando hablamos de lo que es el liberalismo económico clásico que plantea Adam Smith, es de que el comercio, tanto interno como externo, no debe existir, como se dice, restricciones, prohibiciones, pues, ¿no? ¿Ya? Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, que nosotros adoptemos una medida o una política de incrementar los aranceles, ¿ya? Analizando a quién, como se dice, estaríamos afectando directamente, ¿ya? Los consumidores. ¿Ya? Observamos nosotros que en la balanza comercial existen los exportadores y los importadores, ¿ya? Tanto los exportadores como los importadores pueden, como se dice, o bueno, pagan un arancel, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, si colocamos, como se dice, un arancel elevado, ¿ya? A las importaciones, estamos viendo que estarían favoreciendo a las exportaciones, pues, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, de esa manera estarían aplicando una política proteccionista, pues, ¿no? ¿Ya? Bien. Volviendo a los filósofos, no me quedó muy claro la parte de ventaja comparativa y ventaja absoluta. Bueno, tanto Adam Smith como David Ricardo plantean de que el comercio es que va a traer prosperidad
a las naciones, ¿ya? David Ricardo desarrolla la ventaja comparativa, ¿ya? Y para dar el ejemplo que los países se benefician del comercio internacional, podría citar a China y Bolivia, ¿ya? ¿Puede haber comercio entre China y Bolivia? Claro que sí, Claro. ¿ya? ¿Por qué? Bolivia podría producir tecnología, claro que sí, pero sus costos van a ser más elevados, ¿cierto? China puede producir carne, podría producir, ¿no? Sí. Ahora, para que exista comercio, debe haber, como se dice, un interés en común, pues, ¿no? Para que exista economía, debe haber un intercambio, ¿ya? Debemos tenerlo muy claro eso. Y tomando el ejemplo China-Bolivia, China le puede proveer, ¿ya? Los dispositivos móviles, tecnología, y Bolivia, que hoy por hoy, en la actualidad, exporta carne, pues, ¿no? Ujú. Esa sería la ventaja comparativa. La ventaja comparativa, Y la ¿ya? ventaja absoluta La de la que ventaja hablaba Adam Smith. absoluta es que donde David Ricardo desarrolla su idea es de que un país puede ser bueno en todo, ¿ya? Pero si se especializa, tomando ejemplo de la especialización, la división del trabajo, va a ser más eficiente en lo que se proponga hacerlo, ¿ya? Ya. Me ha venido un ejemplo a la mente que ciertos países no están tan desarrollados suelen hacer, que es, quieren dejar de importar tanto un producto externo y tratan de hacer que se produzca dentro del país. Pero a veces en la realidad, en Latinoamérica, hay varios ejemplos de que fallan esa administración. ¿Por qué es esto? Porque, claro, si en vez de exportar, gastar dinero en un producto externo, fabricarlo el fabricarlo en un país sería en la teoría eficiente, pero en la práctica, ¿por qué no lo es? Eh, Mucho parte de la idea del sistema económico que se esté desarrollando o que se esté implementando, ¿ya? En el mundo nosotros podemos eh, apreciar, podemos observar de que hay una lucha férrea entre lo que es izquierda y lo que es derecha, Ya. ¿ya? Entonces, por ese lado va respondiendo a su pregunta, ¿no? De por qué hay ciertas restricciones a las importaciones, las exportaciones, ¿no? Bien. Otro punto que toca David Ricardo es la teoría del valor. ¿Qué viene a significar esto? Bueno, la teoría del valor se refleja en las horas trabajo, ¿ya? Que, eh, que podemos verlo y que hace una diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Y cita un ejemplo con el agua y el diamante, ¿ya? El agua, si yo le pregunto, ¿tiene un alto valor de uso o valor de cambio? De uso. El ejemplo del diamante, ¿tiene un alto valor de uso o valor de cambio? De cambio. ¿Ya? Justamente eh, a través de esta teoría del valor es que Karl Marx desarrolla, como se dice, su crítica, pues, ¿no? Ya. ¿Ya? Porque hay otros bienes que puede que no cumpla con esa condición, Ya. pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué dice Karl Marx? Porque sé que no es tanto, es una crítica algo constructiva porque él se basa en Adam Smith, ¿no? Karl Marx, para realizar su libro, y no solo su libro, sino sus posteriores libros. Entonces, yendo al tema de Marx, que es casi uno a la par de Smith, que tuvo su momento en el siglo pasado, ¿qué transformación trae Marx de la que expone Adam Smith específicamente? Eh, Muy importante tener claras las ideas, ¿ya? Karl Marx, si bien hace una crítica
pero que si nosotros, eh, como se dice, observamos y vemos los resultados ya de muchas de sus ideas, han terminado. El Claro, ejemplo están, pues, como se dice, la ex la ex Unión Soviética. Unión Soviética, sin ir tan lejos, países como Cuba, Cuba. Venezuela, cómo han terminado, ¿no? ¿Ya? Y que algunas de sus ideas, eh, como se dice, de sus predicciones, no se han cumplido, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, creo que Karl Marx juntaba mucho, en el caso de Adam Smith trataba de hacer una diferenciación y especializarse en lo que es el comercio, ¿no? Mientras que Marx trataba de juntarlo todo, Estado, comercio y, bueno, los otros ejemplos, seguridad, las importaciones, las exportaciones. Vemos, claro, que no ha funcionado mucho en la práctica, como usted dice, de Corea del Norte, no ha funcionado mucho en la práctica de lo que usted dice de la Unión Soviética, pero acá quiero preguntarle el exceso en la práctica de el caso de las interpretaciones de Adam Smith. Podemos ver que Estados Unidos, aquí va una pregunta que quiero hacerle, ha usado esa fuerza, en ese caso, para imponerse a otras naciones y lo han catalogado de imperialismo. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Una vez más, cuando no tenemos claras las ideas, podemos entrar en ciertas especulaciones, ¿ya? Porque muy importante que tengamos, como se dice, la firmeza y la convicción de que eh, cualquier país que esté en una posición, ya, llamémosle de primer potencia mundial, va a defender sus intereses, pues, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto, eh, podemos nosotros destacar de que va a depender mucho de eh, el sistema económico, sistema de gobierno, ¿ya? Que esté al mando, pues, ¿no? Ya, y en Bolivia, ¿cómo hemos ejemplificado esto? ¿O cómo hemos visto estos últimos 20 años ejemplificados? ¿Se ha dado, ha sido medio medio, ha sido más la ideología? Primero que si hablamos de Bolivia, eh, yo podría dar una opinión de manera personal de que se ha venido desarrollando un sistema mixto, ¿no? Ujú, claro, Combinación de inversiones extranjeras, ¿no? Y la participación del Estado, ¿no? Con las empresas estratégicas, ¿no? claro. Y a ver si nos vamos un poco al otro extremo del mapa, China. China. Tenemos entendido que viene de una concepción comunista, maoísta, incluso su propio partido trae ese nombre, pero en la práctica vemos que es uno de los países que más exporta, eh, que más comercio tiene, aún llevando esa ideología. ¿Por qué se da esto? Podría decir que China eh, es más capitalista que el mismo término, pues, ¿no? Ujú, ¿Ya? Porque ellos han encontrado, como se dice, y no nos olvidemos eh, que el comercio trae prosperidad para todos, pues, ¿no? Para todos los pueblos, ¿no? Tanto el que produce como el que consume, ¿no? claro. ¿Ya? Entonces es parte de su política, ¿no? Pero eso no quiere decir que eh, China tenga, como se dice, como ideología el liberalismo, pues, ¿no? Ujú. ¿Ya? Sino que es parte de una de sus estrategias de abrirse al mundo a través del comercio, ¿no? Pero sigue siendo muy estatista China. Claro que sí, pues, ¿no? Controla todos los medios de comunicación, de producción, pues, ¿no? Ya. Entonces, en PASE usa un concepto de David Ricardo, pero también usa a su favor algo que criticaba, que era la estructura del Estado dentro del comercio y la industria, básicamente. Pero le funciona. Así es, Eh, perfectamente, pues, ¿no?
Si vamos, como se dice, al ranking de las potencias, número 1, Estados Unidos, número 2, la China, ¿no? Ajá. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar y cómo se mide la economía? ¿Ya? Se mide a través del PIB, Producto Interno Bruto. Hace como unos 20 años atrás, ¿ya? Estados Unidos le triplicaba, casi cuatriplicaba en el PIB, ¿ya? Producto Interno Bruto. Y la China hoy, como se dice, está ahí cerquita, ¿no? Claro. ¿Ya? Como se dice, es una guerra comercial, pues, ¿no? En la práctica, ¿ya? Y actualmente, si nosotros vemos los datos económicos, China le duplica. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se está acercando, le está pisando, como se dice ahí, los talones, ¿no? Ujú. A la primer potencia que durante más de un siglo ha estado, como se dice, fuertemente y ha tenido bastante hegemonía, ¿no? Claro. Entonces, China ha logrado usar una de las críticas de Adam Smith, que es el control del Estado, y le ha funcionado. Es decir, que podríamos decir que Adam Smith se equivocó en esa parte, o es que China encontró un modelo que sirva. Una vez más, cuando tenemos las ideas claras, los conceptos, eh, vamos a entender de que, y algo que me gustaba en una de las de las charlas que hubo en un podcast, es de que eh, para poner en práctica la ética debemos tener una ideología, ¿no? Ujú. ¿Ya? Y a partir de ello, como se dice, defender esas ideas, ¿ya? Y yo podría agregar de que eh, las ideas se defienden y los principios no se negocian, Ya. ¿ya? Bien que ha tocado justo ese punto del anterior podcast, porque tengo una pregunta. En el anterior podcast hablamos un poco del proceso de la revolución industrial. Entonces quisiera preguntarle, claro, Adam Smith escribe en un tiempo anterior a la revolución industrial, pero como que en sus principios se le acerca. Entonces quiero que nos explique un poco cómo el mundo, en especial Estados Unidos, que ha sido una potencia industrial, ha utilizado este conocimiento y la transformación que ha habido en la revolución industrial y después. Bueno, es correcto lo que menciona, que fue antes eh, de su publicación y comienzos ya de la revolución industrial, donde muchas de las ideas o de los acontecimientos fueron implementados, pues, ¿no? Recordemos que en la revolución industrial, ¿qué inventos fueron los más sobresalientes? La máquina a La vapor, máquina pues, de ¿no? vapor. ¿Ya? Y la implementación de lo que es la división del trabajo, ¿no? Ujú. Para ser más productivo, ¿ya? Hoy por hoy, ya en nuestra actualidad, ¿qué ha traído todo ello y las ideas de Adam Smith? Vean que la globalización, ¿ya? Hoy, en este momento, podemos nosotros estar de manera simultánea conectados con, qué sé yo, con algún país europeo, con la China, Estados Unidos, ¿no? Lo que hace medio siglo atrás era complicado porque no estaban las condiciones, ¿no? La tecnología, ¿no? Son visionarios, básicamente, se adelanta un poco a su época y a su contexto. Así es. Bueno, muy bien. ¿Cuánto vamos, Guido? 44. No sé si le gustaría agregar algo más, decir unas palabras. Bueno, eh, ha sido para mí un honor estar en este podcast. Y bueno, las ideas principales para recapitular de Adam Smith, él a través de su obra La riqueza de las naciones, ideas como la división del trabajo, la mano invisible, el comercio, las funciones del Estado, ¿no? Y que debe, como se dice, el Estado tener
participación mínima, ¿ya? Y que no debe involucrarse en lo que es el mercado mismo, pues, ¿no? ¿Ya? Porque una persona que emprende un negocio sabe cuánto le cuesta producir, sabe cuánto son sus costos operativos y hasta cuánto es su margen de ganancia, pues, ¿no? ¿Ya? O del producto final que coloque en el mercado. Eh, Esas serían, como se dice, las ideas más relevantes de la obra, eh, que podría recomendar, que es una lectura base para entender la dinámica de la economía y de lo que hoy por hoy nosotros vivimos, ¿no? En nuestro día a día. Bien, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han visto. Creo que ya tenemos la primera aprobada de la clase de economía que está ahí presente. Creo que ella ya merece sus 100 sobre 100. Está eximida ya de los exámenes, ¿no, licenciado? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy, a los que nos acompañan presencialmente. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que hayan visto una percepción comparativa de lo que es un pensamiento histórico que ha trascendido a lo largo de la historia, y no solo eso, sino su contraparte, que es un poco los pensamientos de Marx o las críticas de Marx. Entonces, muchas gracias por el día de hoy. Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado Luis Alberto. Ha sido un gran honor tenerlo aquí, entender un poco de economía. Además a mí que esa materia un poco me falla. Así que muchas gracias por eso. Gracias al equipo que nos acompaña hoy, a Carmen, a William, a Gio, a Gabriel, a la estudiante de acá de primer año. Agradecerlos también a nuestros auspiciadores, el Centro Interno de la Carrera de Ciencia Política, GPU, al Centro de Investigación Regional y a la Dirección de Carrera, y claramente al evento que estamos realizando, el Polis Science. Muchas gracias, eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.